El mito de los ojos azules y el pelo rubio. Muchos creen que los nazis planeaban exterminar a cualquier persona sin ojos azules y pelo rubio. Esta narrativa distorsiona completamente la realidad de las políticas raciales nazis. Su ideología se centraba en la pureza ancestral, no en características físicas superficiales. Hitler y Alfred Rosenberg construyeron un sistema basado en el linaje sanguíneo, documentado a través de generaciones. La propaganda nazi ciertamente exhibió imágenes de personas con rasgos nórdicos en carteles y películas. Estos símbolos representaban un ideal estético que sería exagerado por los medios de la posguerra. El término Untermensch se aplicaba a criminales e individuos considerados parásitos sociales, nunca a personas basándose en el color de su pelo u ojos. Las leyes de Nuremberg de 1935 definieron quién era ario a través de la genealogía, no de la apariencia física. Las SS aplicaban criterios rigurosos, exigiendo ascendencia comprobada hasta 1800 y características nórdicas, pero esto era excepcional dentro del régimen. La mayoría de los líderes nazis, incluido Hitler, no correspondían al supuesto ideal físico. Estas características servían a la propaganda, pero no ofrecían privilegios reales ni protección contra la persecución. El mito del testículo de Hitler. La afirmación de que Hitler poseía solo un testículo fue popularizada por una canción de guerra británica, pero la evidencia es extremadamente frágil. Registros médicos, supuestamente de 1923, mencionan un testículo no descendido, no ausente. Varias teorías intentan explicar el origen, metralla en la batalla del Somme o accidentes en la infancia. Sin embargo, los registros militares documentan que la herida de Hitler en el Somme afectó a su muslo, no a la región inguinal. Sus médicos personales, Theodor Morell y Erwin Gissing, no informaron de anomalías genitales. Eduard Bloch, el médico judío de Hitler en su infancia, declaró en 1943 que sus órganos genitales eran completamente normales. Después de la guerra, los soviéticos afirmaron que su autopsia de 1945 confirmó la anomalía, pero ese informe es dudoso. El cuerpo fue incinerado casi por completo, lo que hace imposible una confirmación anatómica. Esta historia persiste como folclore cultural, originada en la propaganda para socavar la imagen de masculinidad de Hitler. El mito del jabón nazi. La afirmación de que los nazis produjeron jabón en masa utilizando grasa humana es una de las historias más perturbadoras sobre el Holocausto. Esta narrativa se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando la propaganda británica acusó a Alemania de operar fábricas de cadáveres. Durante la Segunda Guerra Mundial, informes soviéticos y medios aliados propagaron la afirmación como evidencia de la barbarie nazi. Sin embargo, no existe comprobación de producción en masa de jabón de grasa humana en los campos. Museos del Holocausto e historiadores han aclarado que las pastillas de jabón marcadas con RIF eran productos industriales convencionales. La sigla significaba Reichsstelle für industrielle Fettversorgung, una agencia estatal para el suministro de grasa industrial, y no grasa judía pura, como se interpretó erróneamente. En el Instituto Anatómico de Danzig, el doctor Rudolf Spanner realizó experimentos utilizando cadáveres para investigación anatómica, produciendo un subproducto similar al jabón que se usó en pequeñas cantidades para limpiar instrumentos. Los historiadores han confirmado que esto fue experimental y limitado, no una producción en masa. Es crucial distinguir entre los horrores reales documentados del Holocausto y las narrativas no comprobadas. El mito de la ascendencia judía de Hitler. Los rumores sobre la posible ascendencia judía de Hitler comenzaron en los años 20, utilizados por oponentes políticos para socavar su antisemitismo. Los nazis rechazaron las acusaciones, pero Hitler demostraba una profunda inseguridad sobre sus orígenes y ordenó investigaciones secretas. La especulación se centra en Alois Hitler, padre de Adolf, que era ilegítimo. Maria Schicklgruber, abuela paterna de Hitler, trabajó como sirvienta en Graz durante los años 1830. Se quedó embarazada mientras trabajaba en la residencia de Leopold Frankenberger, un empresario judío. Algunas fuentes afirmaron que Frankenberger era el padre biológico de Alois, aunque su verdadera paternidad sigue siendo desconocida. La historia resurgió en 1938, cuando William Patrick Hitler, sobrino británico de Adolf, intentó chantajearlo. Esto llevó a Hitler a solicitar investigaciones. Heinrich Himmler también llevó a cabo investigaciones hasta 1944. Hitler parecía obsesionado con ocultar su pasado familiar, destruyendo registros y sugiriendo repetidamente en Mein Kampf que los hombres judíos depredaban a las mujeres arias. En 2010, investigadores belgas recogieron saliva de parientes vivos, sugiriendo una posible ascendencia lejana, norteafricana o judía. Sin embargo, ninguna evidencia directa prueba la ascendencia judía, y la afirmación permanece sin resolver y es improbable. El mito de los nazis racistas universales. La propaganda aliada retrató a los nacionalsocialistas como universalmente racistas, que odiaban a todos los no alemanes. Esta caracterización sirvió a los propósitos
eventos de la guerra, pero distorsiona la realidad. La ideología racial nazi se centraba en preservar un Estado alemán homogéneo, no en un odio generalizado. Enfatizaban un racialismo pro-alemán, defendiendo que cada nación debía defenderse a sí misma. El ejército alemán incluyó voluntarios extranjeros de Albania, Armenia, Azerbaiyán, China, India, Indonesia, Irán, Irak, Libia y otros países. Alemania formó alianzas pragmáticas con Japón, cultivó relaciones en el mundo árabe y Hitler expresó admiración por el movimiento anticolonial de Gandhi. Aunque querían mantener Alemania alemana, los visitantes de otras razas eran bienvenidos. El régimen condenó públicamente los linchamientos de afroamericanos en Estados Unidos para ganar puntos políticos durante los boicots estadounidenses en los años 30. Los nazis ciertamente no estaban libres de racismo. Su ideología se construyó sobre un antisemitismo virulento y hostilidad hacia los eslavos. El Holocausto y el General Plan Ost demuestran una brutalidad extrema. El mito de la eugenesia nazi original. Las políticas eugenésicas en la Alemania nazi buscaban mejorar biológicamente al pueblo alemán a través de la reproducción selectiva, justificando la esterilización involuntaria y la persecución. Sin embargo, la eugenesia no comenzó en la Alemania nazi. Era un movimiento global mucho antes de Hitler, con programas en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares. La Fundación Rockefeller e instituciones prominentes promovieron la esterilización y la ciencia racial a principios del siglo XX. Hasta 1945, aproximadamente 60.000 personas habían sido esterilizadas a la fuerza en Estados Unidos, especialmente en California. La ley de esterilización nazi de 1933 reflejó directamente los modelos estadounidenses. Después de la guerra, los países aliados minimizaron su propio papel, presentando la eugenesia como un crimen únicamente nazi. El mito de los nazis anticristianos. La propaganda aliada retrató a los nazis como uniformemente anticristianos para movilizar el apoyo religioso y pintarlos como paganos. Esta narrativa simplifica en exceso la compleja relación entre el régimen y el cristianismo. La Alemania bajo Hitler era predominantemente cristiana y se construyeron nuevas iglesias durante su gobierno. Hitler promovió públicamente el cristianismo positivo y fue fotografiado visitando iglesias. Los líderes nazis a menudo se veían a sí mismos dentro de un marco cristiano, aunque sus interpretaciones variaban. Figuras como Martin Bormann, Alfred Rosenberg y Heinrich Himmler eran hostiles a las iglesias. Himmler y algunos seguidores de las SS favorecían un retorno a las raíces paganas germánicas. Otros, como Hans Kerrl, defendían el cristianismo positivo, una forma alterada que rechazaba los orígenes judíos del cristianismo y redefinía a Jesús como ario. Los nazis buscaron alinear el cristianismo con su visión racial, apoyándolo públicamente mientras entraban en conflicto con clérigos resistentes. Grupos como la Iglesia Confesante, los Testigos de Jehová y sectores del clero católico se opusieron al régimen y se enfrentaron a la persecución. Los Testigos de Jehová fueron enviados a campos de concentración. Las relaciones con la Iglesia Católica eran tensas. El Papa Pío XI denunció al partido en la encíclica de 1937. El mito de que los nazis quemaron todos los libros. El mito de que los nazis quemaron todos los libros se originó en los noticiarios aliados, que retrataban a los alemanes como antiintelectuales. La realidad de la quema fue simbólica y selectiva, no una campaña para destruir toda la literatura. La conocida quema ocurrió el 10 de mayo de 1933, cuando la Unión de Estudiantes Alemanes organizó un evento simbólico único dirigido a obras consideradas degeneradas o no alemanas. Se destacaron libros de autores como Marx, Freud, Einstein y otros asociados a la identidad judía, el socialismo, el comunismo, el liberalismo o la sexología. Cualquier cosa que entrara en conflicto con la ideología nacionalsocialista también fue un objetivo. La acción fue concebida como propaganda, no como un intento de eliminar toda la literatura. Las obras aprobadas permanecieron intactas. El mito de los nazis gays. El mito de los nazis gays alega que los homosexuales eran numerosos o influyentes en el partido nazi. Aunque algunos hombres gays se unieron, no hay evidencia de una sobrerepresentación. El mito comenzó en los años 20, cuando oponentes de izquierda usaban la homosexualidad como una campaña de difamación. Irónicamente, el SPD y el KPD, que se oponían a la ley anti-gay del párrafo 175, aún usaban la homosexualidad para atacar a sus rivales nazis. Se burlaban de Ernst Röhm, que era abiertamente homosexual. En 1931, el SPD expuso públicamente la sexualidad de Röhm, intentando bloquear el poder nazi. También circularon rumores sobre otros líderes, incluidos Rudolf Hess y Hitler.
Hitler exageró la homosexualidad en la CSA para justificar la purga de la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, eliminando a Röhm y a la cúpula de la CSA. En la práctica, los nazis condenaron y persiguieron la homosexualidad sistemáticamente. Miles de hombres gays fueron arrestados bajo el párrafo 175 y enviados a campos de concentración usando triángulos rosas. El mito persistió después de la guerra, promovido por la propaganda aliada, pero los historiadores coinciden en que no tiene base factual. El mito de la Blitzkrieg. Aunque ampliamente utilizado en el periodismo durante la Segunda Guerra Mundial, la Blitzkrieg nunca fue una estrategia militar oficial alemana. Existió principalmente como una etiqueta de propaganda y de los medios, no como una doctrina militar codificada. El mito surgió porque los periodistas y líderes aliados usaron el término para explicar las primeras victorias alemanas en Polonia y Francia. Hitler usó la palabra en un discurso de 1935 con fines políticos, pero dentro de la Wehrmacht no era reconocido como un concepto operacional formal. Los manuales militares alemanes no contenían capítulos sobre la Blitzkrieg. El éxito alemán provino de operaciones eficaces de armas combinadas, integrando infantería, tanques y poder aéreo para explotar las debilidades. Las operaciones eran adaptativas y situacionales, no basadas en un plan fijo. El término persistió porque proporcionaba una narrativa simple de la superioridad alemana y ofrecía a los aliados una coartada para sus fracasos. El mito de la puñalada por la espalda. El mito de la puñalada por la espalda fue una teoría en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, que alegaba que el ejército estaba invicto en el campo de batalla, pero fue traicionado por civiles desleales en casa, particularmente judíos, republicanos, socialistas y comunistas. Los políticos que firmaron el armisticio de 1918 fueron condenados como los criminales de noviembre. La idea fue promovida por líderes militares como Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg para desviar la culpa de los fallos estratégicos. Hindenburg difundió el mito en 1919 al testificar que el ejército no había sido verdaderamente derrotado. El mito alegaba que los líderes sindicales marxistas ordenaron huelgas que privaron a las tropas de suministros vitales. Los nacionalsocialistas se apropiaron de esta narrativa, convirtiéndola en un elemento central de su propaganda. Alimentó el antisemitismo y el anticomunismo, retrató a la República de Weimar como débil y justificó los llamamientos a un nacionalismo extremo y a un líder autoritario fuerte. Los aliados reforzaron indirectamente la leyenda al culpar exclusivamente a Alemania por la guerra en el Tratado de Versalles. El colapso durante la Gran Depresión amplificó el resentimiento. La puñalada por la espalda proporcionó una mitología que los nazis explotaron implacablemente, prometiendo vengar la traición y restaurar la grandeza. El mito de la esclavización global. El mito de que los nazis planeaban esclavizar a todos los pueblos fue promovido por la propaganda aliada, que los retrataba como determinados a la subyugación universal. Esta narrativa exagerada movilizó el apoyo al presentar a los nazis como una amenaza existencial para toda la humanidad. En realidad, los planes nazis eran brutales, pero selectivos y pragmáticos. El Holocausto se dirigió específicamente a los judíos para su exterminio total. El general Plan Ost tenía como objetivo desplazar o esclavizar a millones de eslavos en Europa del Este para crear espacio vital. Los programas de trabajo forzado explotaron a 7 millones de trabajadores extranjeros hasta 1944, traídos de territorios ocupados. Sin embargo, estas políticas fueron impulsadas por necesidades de guerra y objetivos geopolíticos específicos, no por un plan universal de esclavitud. Las alianzas pragmáticas con Japón y líderes árabes destacan esto. Los aliados amplificaron este mito para justificar una guerra total y minimizar sus propias prácticas coloniales de trabajo.